Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en otro lunes de añoranzas de electricistas. Y como siempre, insistiré en que contar la crónica del Sindicato Mexicano de Electricistas es bastante complicado, es muy amplio. Más de 100 años, lo he insistido cada que puedo, es bastante complicado. Hay mucho material, hay muchos momentos. Y todos los momentos van siendo parte de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Incluso he estado mencionando que es por conveniencias de la temática de la historia dejar de lado los años recientes. Por ejemplo, en relación a por qué no hablar de ciertos temas. Tengo una serie de volantes, de periódicos, de grupos de trabajadores que durante cada época se expresan de lo que pasa en el sindicato. Y los tiempos actuales han fraccionado, han puesto a compañeros de antes de estos sucesos, todos unificados, o de alguna manera encontrados, pero hoy los tiempos actuales convierten los sucesos en complicados. Pareciera que no debemos hablar de ciertos momentos. Lo estamos anotando y tenemos presente y vamos construyendo la historia actual. He dicho que lo publicado y lo expuesto ya en lugares públicos lo voy a plantear como fue así. Y aún así, precisamente aún así, hay mucho por decir. He estado revisando mis archivos y me encontré, por ejemplo, con esto. En este año, la jornada laboral que salía los domingos o los jueves, creo. Un suplemento del periódico La Jornada dedicado exclusivamente a asuntos de trabajadores de industria, asuntos laborales. El jueves 30 de julio de 1992 escribí un artículo que se llamó Ocho notas de las elecciones del ESME. Yo estaba escribiendo contradicciones importantes del Comité Central y justo por este comentario que hago, suponía yo que podría causar disgustos en ese Comité Central. Y escribí el artículo con un seudónimo. De hecho, combiné los nombres y apellidos del primer comité del ESME. Y entonces me puse Ernesto por Ernesto Velasco, Ernesto Toribio por Toribio Torres, Méndez por Ochoa por Luis Ochoa. En fin, hice una combinación
Y en vez de, ya me conocían en la jornada, llevo el artículo y les digo que por consecuencia de, perdone, de la característica del artículo y las condiciones políticas en el sindicato, adopté ese seudónimo. Me dijeron que no podía usar seudónimos. Bueno, pues entonces, miren, el resultado fue el mismo, porque entonces acudí a un alumno y le dije que me prestara su nombre y me acompañó a la hora de la entrega. Y el artículo que se llama Ocho notas sobre las elecciones del ESME lo firma Juan Barrera. Barrera. O sea, no lo firmó Víctor Sánchez Sánchez, sino Barrera Barrera. No Sánchez Sánchez, sí Barrera Barrera. Y uno de los grupos políticos que estaba en ese proceso electoral, lo que hizo fue esta cartulina, que espero que se vea la dimensión. Todo el artículo que apareció en la jornada laboral, hablando de la condición interna del proceso político cuyos efectos electorales iban a ser notables, salió como información y se pegó en lugares bastante visibles. Y en ese sentido, mi artículo tuvo un matiz todavía más político del esperado. Salió en la jornada laboral, en el suplemento de la jornada, se pudo haber leído por compañeros que consultaban la jornada y varios leían el suplemento de la jornada laboral, pero el grupo político que usaba este color para su campaña lo imprimió, reprodujo todo el artículo completo. Y Juan Barrera Barrera se hizo famoso. Está grande. Esto fue lo que pegaron en todas las áreas posibles, tanto de la compañía de luz como de edificios sindicales. Creo que lo que yo pretendía difundir fue difundido. Quizá precisamente todos creyeron que Juan Barrera Barrera, a quien no conocía a nadie, a que era la primera vez que llegaba a la jornada, porque lo llevé, y que en el ESME nadie sabía de él. Algunos compañeros, cuando leyeron el artículo, las ocho notas sobre las elecciones del ESME de 1992, me llegaron a comentar que si yo había escrito esto. Directamente me dijeron, ese no lo escribió esa persona, fuiste tú. Yo diría ahora, años después, ¿cuántos han pasado, no? Del 92 para acá, que tenían razón, que incluso cuando yo hubiese puesto otro nombre de seudónimo, como dice alguien, al buen entendedor, pocas palabras. Quien sabía cómo redacto, cómo elaboro yo artículos, o los cuadros, que hay tres cuadros acá, por ejemplo, este de votos y votantes en el ESME, usando las actas de escrutinio,
también podría identificar de dónde sale el artículo. Bueno, buscando, encontré esto. Buscando me encontré también algo que hoy probablemente ya casi nadie conozca. En 1982 intenté sacar una historia del ESME y se publicaron estos fascículos. El número 1, este es el número 2. Propiamente el número 1 es la presentación de la colección y los fascículos, le llamamos fascículos. El número 2 inicia con el surgimiento y las luchas iniciales del ESME del 14 al 16. Y el 3 y en todos decía 1 de 18, 2 de 18, 3 de 18. El 3 se llama La ideología de los electricistas durante la creación del ESME 1916, 1911, 1916. Tres fascículos. En el primero, en la parte de abajo, aquí puse nombres de los compañeros estudiantes que me iban a ayudar, que iban a trabajar los distintos periodos, dependiendo del Centro de Estudios del Desarrollo, donde yo trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Iba a ser Josefina García, Alejandrina Cortés, Gloria Palma, Silvia Cabrera, Estela Sánchez y Patricia Ruiz. Un equipo, como pueden ver, de compañeras, estudiantes, sociólogas, que me iban a apoyar en hacer los 18 fascículos para completar la historia hasta 1982. El secretario de Educación y Propaganda en ese momento era Jesús Trejo Sandoval, el jefe de redacción Daniel Saiz Bonorat, y aunque no coordinaba nada, porque en realidad el que hacía el trabajo era su servidor y el equipo de estudiantes, aparece así como coordinador general Antonio Guadarrama. Y entonces es un intento más de sacar la historia completa del ESME. El tomo número 4 se quedó revisado para ya casi mandarlo a la imprenta. Salían a mitad de la revista Lux, se colocaban en todas las revistas y todo mundo tenía su cuaderno, folleto en la revista Lux. En menos de un año íbamos a tener completa la historia del ESME. No pudimos. Yo tenía guardado el contenido de este cuadernillo número 4 y no lo he encontrado. Probable estoy revisando material de computadora y quizá lo encuentro. Bueno,
Desde que entré en contacto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, mi objetivo siempre, como en el caso de estas añoranzas de electricistas, mi objetivo siempre ha sido difundir la historia del ESME, hacerla, buscarla, crearla y hacer la historia del sindicato y fundar la escuela sindical para los trabajadores y afiliados del ESME. En otra ocasión, con el compañero Felipe Sánchez, empezamos a hacer, digamos que estos anteriores eran suplementos que se colocaban en la revista Lux Normal. Con Felipe Sánchez tuvimos esta idea, hacer años después. Déjenme ver si aparece el año como suplemento de Lux. No aparece. Bueno, hice dos sobre Indianilla, porque me encontré en el Archivo General de la Nación unos documentos de cómo un inspector del trabajo, del entonces Departamento del Trabajo, de donde hemos dicho que trabajaba rompiendo su anarquismo la gente de la Casa del Obrero Mundial. Y les he comentado que en Indianilla había electricistas y tranviarios, y que en octubre de 1914 se desarrolla la huelga en tranvías eléctricos de México. Y el reporte del inspector del trabajo es las condiciones en que laboraban y las condiciones como trataban a los tranviarios. La condición es clara. Si había electricistas y tranviarios, entonces también, obviamente, a los tranviarios los trataban mal. Perdón, a los electricistas también los trataban mal. Además de estos, tuvimos la oportunidad de sacar otros cuadernillos más, fueron como cuatro. Del único que me acuerdo es de un material que encontré escrito por André Gors acerca de la sociedad salarial. André Gors, un francés marxista, que estaba elaborando materiales sobre la clase obrera de Francia y de Europa. Entonces hicimos estos suplementos también que salían en la revista Lux. Los de Indianilla, seguramente un día los voy a presentar aquí. Estoy revisando los archivos personales para tratar de ajustar a las nuevas condiciones. Me encontré también este otro material. Historia de la historia le puse 1938. Revisando las actas, el libro de actas de asambleas de 1938, me puse a escribir cómo era ese momento a partir de solamente los libros de actas, de las actas de las asambleas que se realizaron en 1938
y me salió este pequeño folleto de 20 páginas. Queda pendiente para que trabajemos en este programa, en este espacio de añoranzas de electricistas, material que está aquí presente. Me encontré también estos materiales que no sé si todo el mundo haya conocido, los documentos iniciales de la nueva central de trabajadores. Como el ESME ha participado en la creación de esta nueva central, pues es pertinente que en algún momento pudiéramos leer también los documentos iniciales de la nueva central de trabajadores y tener en mente cuando lo hagamos cuál es el avance que hoy tenemos acerca de la nueva central, a partir de los propios objetivos que la misma se propuso en su momento. Entonces, estamos en ese momento de confirmar, de checar qué materiales podemos revisar. Yo, en este tiempo de estar trabajando en el Sindicato Mexicano de Electricistas, he comentado que me iba yo a distintas secretarías a trabajar y me prestaban escritorios. En Secretaría de Actas y Cuerdos en Antonio Caso me prestaron durante mucho tiempo un escritorio y ahí llegaba a trabajar. Cuando estuve trabajando en varios momentos distintos en la revista Lux, los compañeros de la redacción de revista Lux me prestaban un escritorio para trabajar. En donde estaba antes la biblioteca, que ahora creo que regresó ahí la biblioteca en Antonio Caso 45. La última vez se montó ahí una exposición. Ese era el área de la biblioteca y al fondo había una pequeña puerta que daba a la parte superior de la entrada de Antonio Caso. Era un pasillo. Acabo de olvidar el nombre, cómo se llamaba ese lugar. Dicen que cuando construyen el edificio de Antonio Caso, era época todavía de balazos y que el ambiente político sindical andaba crujiente, duro, peligroso, y que ese pasillo era para que en dado caso, oigan lo que les voy a decir, que hubiera balazos, compañeros armados del sindicato se iban a colocar ahí, estaba el hueco para la mira, para ver todo el amplio propiamente del letrero que decía ESME, arriba de la entrada de Antonio Caso 45. Se me olvida el nombre, tiene su nombre característico. Si lo encuentro, luego se los digo. Y que ahí se podían colocar los tiradores. En ese lugar, yo trabajé durante un buen tiempo ahí. Pusieron un escritorio, dos escritorios, dos máquinas de escribir, incluso
una compañera Patricia me la asignaron como secretaria. En los distintos lugares que he estado, en actas, las secretarias de ahí me apoyaban. En redacción, si necesitaba algún material, era raro, pero me apoyaban. Y cuando estuve en esa zona de la biblioteca del sindicato, como dependía más del secretario de Educación y Propaganda, me asignaron una secretaria. Llegué a trabajar en la Secretaría del Exterior y las secretarias que estaban ahí me apoyaban. Ya dije, como las de actas y acuerdos, me llegaron a asignar un escritorio a un lado de la Secretaría General. No es cronológico el asunto, siempre he estado por ahí y teniendo acceso a los lugares, a los teléfonos, a que me llamen, a que puedo llegar al momento que sea y poder trabajar. Y el último reducto, el último lugar, el último espacio donde estuve trabajando, un tiempo fui colaborador del director de la Escuela Técnica del ESME. No sé si estuve un año o más de un año apoyando al director de la Escuela Técnica. Ahí dimos cursos, ahí dimos cursos de formación sindical, ahí conocí a muchos representantes de departamentos porque se les daba cursos o porque iban incluso, se establecieron los cursos de computación abiertos para todo el mundo y los compañeros del MEP iban y eran los maestros y llegaban de todos los departamentos a aprender computación. Entonces también mi espacio llegó a ser las oficinas del director de la Escuela Técnica en Lisboa. Me prestaban, podía yo llegar con mi auto y quedaba estacionado ahí en el lugar. Y el último lugar, reducto donde estuve, o espacio, fue Versalles, es decir, a espaldas de Lisboa, en el cuarto piso. Ahí había un compañero que trabajaba mucho para el comité central en distintas tareas y labores. Un buen día diciéndole que no hallaba yo dónde poder trabajar, me ofreció, vente para acá. Y me hizo, ocupé un escritorio, una computadora, podía tener otro escritorio, computadora. Ahí conseguí para que dos, tres compañeros con permiso, con licencia sindical, pudieran acudir y hacíamos diversos trabajos en general o básicamente para la Secretaría del Exterior, para Educación y Propaganda y para la Secretaría General. Entonces, Versalles 46 cuarto piso fue el último lugar donde antes de la extinción estuve trabajando. Bueno, mucho después también de la extinción, pero Versalles fue el lugar que me permitieron para llegar a trabajar. Todo este cuestionamiento de los lugares donde he estado en el ESME se trata por lo siguiente, ahora que he estado revisando el conjunto de documentos y ver si puedo ir elaborando otras añoranzas y comentándoles que hay demasiado material y que hay temas que seguramente podría repetir y con gusto lo vamos a hacer porque es probable que los documentos o la plática, la charla, la conversación que hago de los momentos históricos van dependiendo de lo que voy encontrando. Como estos folletos de colección que se fueron sacando como suplementos de la revista Luz. Trabajando en Versalles, tuve la idea de tener una copia
de los primeros libros de actas del sindicato, empezando, por supuesto, por el primer libro de actas. Esta es la primera hoja, esta es la portada del libro de actas del ESME. Bueno, en realidad la portada de esta libreta en realidad es una libreta tamaño oficio donde de manera manual se escribía. Esta es la libreta, la portada de la libreta, de color en realidad azul oscuro. Aquí no se nota el azul marino. Ya casi se borra el título del libro de actas número 1. Y acá es la primera hoja del libro donde se ve que el primer nombre del sindicato fue Sindicato de Obreros y Empleados del Ramo Eléctrico, tal y como salió en el desplegado convocando para reunión para el 14 de diciembre de 1914. Se tachó el de obreros y empleados del ramo eléctrico y quedó arriba actas del Sindicato Mexicano de Electricistas de diciembre de 1914 al 18 de agosto de 1915. Tengo este primer libro de actas de esta manera y esta es la segunda acta de ese libro. De esta manera estaban escritos, yo supongo que con plumilla. Yo, en 1914, la pluma fuente todavía no existía. Y si ustedes notan, es una escritura muy bien hecha, una, como se decía, la caligrafía muy bien elaborada. En alguna ocasión les voy a leer entonces las actas del primer libro. Aquí acaba la primera acta. La segunda era esa, perdón. La primera acta nunca la encontramos. La primera acta fue presentada en los años 30 pero ya fue escrita a máquina. El original de la primera acta nunca existe, solo está esta. Y esta está firmada con sello de la Secretaría General en los años 30. Esta es la primera acta a máquina. Este es el inicio de la segunda acta, lo dice claramente. Segunda acta, y aunque hay una nota aquí arriba que dice que la primera acta del libro, que la primera consta en el libro de inscripciones. En esa época, como dice esta indicación, habría libro de inscripciones, libro de actas y por su funcionamiento, libro de acuerdos. Aquí termina la segunda acta. En la página 3 empieza la tercera asamblea del ESME y termina en la página 5. Seguramente voy a tratar de dejar a la mano este, estas actas
Bueno, el punto fue que logramos convencer de que se hiciera estas fotografías del libro de actas, del primer libro de actas, para tener copia precisamente del libro de actas. Durante un tiempo yo me quejé y les dije que había desaparecido el libro de actas físico, el primer libro de actas. Para ese tiempo que desapareció, yo no quise señalar que teníamos esta copia porque era importantísimo recuperar el libro de actas. No supe el procedimiento, pero se recuperó. Entonces, un buen día que no tenga tiempo, que no sepa qué mostrar en añoranzas de electricistas, con seguridad voy a plantearles, leerles estas actas. Aquí está el segundo libro del cual nos sacamos la portada, pero este es el segundo libro de actas de asambleas y como se pueden dar cuenta, quien escribía, escribía muy bien. Por lo menos es una caligrafía pareja, sin problemas y dificultades, y este segundo libro va de la página 41, el otro se queda en la 40, hasta la página 80. Tenemos para rato en añoranzas de electricistas. El punto fue, para este caso, es que logramos en aquel momento, a través del equipo de computación y de computadoras que se tenía en Versalles, cuarto piso, que logramos convencer al compañero de que sacáramos una copia de estos dos libros de actas. Y como pueden saber o ver, me sacaron una copia para mí. Creo que sacaron dos copias más. Uno se entregó a la Secretaría General y otro a actas y acuerdos. Y ahora que estaba buscando en mis archivos, en cajas, lugares que tengo en la casa, descubro estos materiales. Con lo cual es posible comentar, platicar, narrar a ustedes las distintas épocas, momentos del Sindicato Mexicano de Electricistas porque hay material suficiente. Yo he andado un poco enfermo, pero seguramente espero salir pronto de estos momentos de enfermedad y poder continuar yendo a actas y acuerdos o al Archivo General de la Nación para seguir buscando documentos formales históricos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estoy buscando en el Archivo General de la Nación la existencia de las 5 empresas eléctricas que había antes de Compañía de Luz, de la Mexican Light and Power Company Limited, Mexican Light and Power Company. Y en las actas y en noticias periodísticas se descubre que hay parte del consorcio de Mexican Light and Power, además de tranvías eléctricos, una empresa de productos químicos. Para lo que yo he trabajado, tengo, sobre todo para el libro de
surgimiento del sindicalismo electricista, siempre quedó la duda de dónde estaban los trabajadores, dónde trabajaban. En el libro solo me dediqué a ver la organización, dónde eran las asambleas, a qué horas empezaban, qué se discutía, quiénes formaban comisiones, cuándo se hacían las elecciones. Y nunca puse cómo se trabajaba, dónde estaban las oficinas centrales, dónde había los distintos puestos para los distintos compañeros de trabajo. Es parte de lo que quisiera recuperar para el periodo 1914-1917. En realidad va a ser anterior, porque The Mexican Lion Power Company llega en 1902. Y en vez anterior que fui al archivo, descubrí cómo se forma la compañía de Pachuca, cómo es una irrigadora y además de electricidad en Hidalgo, y cómo se va a convertir en la compañía en Pachuca. Hay material. Solo les quería dar una muestra de esto que me acabo de encontrar, porque en la medida que encuentro material se complica la existencia de uno, las dudas, pero como les digo, con estos materiales pues tenemos resuelto un montón de programas de añoranzas. ¿Se imaginan que un buen día decidamos leer todo el libro de actas número 1 del sindicato y explicarles que esto es solo, como diríamos, el huesito del chamorro, falta la carne? Y entonces tenía uno que ir explicando cómo se dan las cosas que aparecen aquí en estas actas, en estas asambleas, y qué estaba pasando antes afuera o en ese momento. Bueno, podría ser la historia del recorrido que hice por distintos lugares y cómo me fue en cada una de las secretarías. No sé si lo que está arriba, donde me dejaron alojar un tiempo ahí, arriba de la entrada, se llama parapente, para poder disparar desde ahí en caso de violencia externa y poder contraofender o en su caso mantener una defensa clara. Parapeto, perdón, parapeto. El parapeto donde llegué a trabajar más de un año. En fin, esas son las condiciones que estaba trabajando. Y todas, en todo caso, siempre fue muy agradable contar con el apoyo de todos los socios comisionados. Yo nunca les llamé socios comisionados, siempre eran compañeras secretarias, compañeros de intendencia. No sé por qué, todo el mundo sabemos que son socios comisionados y sin embargo, y a los ayudantes de los secretarios, con perdón de ellos, permítanme, desde que yo tuve conocimiento de su existencia, yo les llamé biombos. No sé, bueno, sé por qué, de dónde viene la palabra. Y entiendo la idea
de proteger, de no permitir que se pase, que se entre, que se vea. Y entonces todos los ayudantes del secretario, el que fuera, el general, el interior, el de actas, el de educación y propaganda, siempre tuvieron ayudantes. Y en general muchos se portaban como biombos, es decir, era propiamente para impedir que vieran al secretario o al prosecretario, pero el resto del personal que trabajaba, normalmente secretarias, yo no las veía como socias comisionadas, sino como secretarias. En su conjunto, todo el mundo trabajaba para lograr sacar adelante los trabajos del sindicato. Perdón, ya cometí un error. Del comité ejecutivo, del comité central, de los funcionarios que están en el edificio sindical. El sindicato siempre para mí han sido los trabajadores, todos los demás, o además de estos, los demás. Bueno, hay material, voy a ir guardando poco a poco, voy a dejar a la mano los libros de actas 1 y 2, del cual he dicho que tenemos una copia muy bonita. La hoja La hoja parece hoja papel cebolla o pergamino. Es muy bonita la hoja. Y les digo que es una libreta. A ver si un día le tomo foto. Algunos de los que llamamos libros de actas, pero es una libreta grande, a veces tamaño legal, a veces tamaño oficio, donde, como está aquí claramente, se escribe manuscrito. Si no lo hace el secretario de actas, si lo hace alguna de las secretarias, igual hay que reconocer que tienen muy buena letra y que originalmente así se escribía se aprendía a escribir en la escuela primaria. Y bueno, pues les digo que a lo mejor un día hacemos el recorrido de los lugares por donde anduve. Visité las divisiones, especialmente iba seguido a Necaxa porque tanto en Necaxa como en Temascaltepec conseguí que grupos a los que les daba clase acudiéramos ahí de práctica escolar. Hubo un tiempo que taller eléctrico, taller mecánico fue mi lugar especial para ir con mis grupos, para que aprendieran a hacer investigación social. Bien, entonces, estos son los materiales cercanos que acabo de encontrar. Encontré más, pero solo estos me llamaron la atención y me parecía que era interesante poderles comentar esto para que supieran. Y entonces estoy buscando normalmente estos materiales para que podamos hacer estas añoranzas. Y dependo pues de estos tiempos de buscar, de tener. Y entonces, según el material, puedo brincar de una época a la otra
Y es probable si me pongo a leer esas actas, normalmente no está el contexto y puede ser que solo la lectura del acta sea interesante. ¿Por qué no? Puede ser posible. Y entonces poder platicarles de esas actas. Buscando estos materiales, me encontré, porque también llegaba a hacer esto. Este es un acta. Estas son las actas recientes que hay. Se hacen así las actas escritas a máquina y después estas actas se pasan al libro de actas. Esta acta tiene, es página tamaño oficio y tiene 39 páginas. Las añoranzas de electricistas de este día la vamos a hacer leyéndoles esta acta. Y con seguridad se nos va a acabar el tiempo, quizá con la primera página, porque estuve platicando de cómo hago las añoranzas, de cómo tengo material y he trabajado durante un buen rato la historia del ESME. Estas actas, miren, les voy a leer la fecha. Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día lunes 11 de septiembre de 1995. Este acta primero se graba ya con grabadora. Los inicios de que se empiezan a grabar se tenía un aparato de grabación bastante grande y unos discos de grabación de este tamaño, grandes. Y después, en la oficina de actas y acuerdos, las compañeras secretarias transcribían todo lo que se había dicho en la asamblea. Se escribía primero así y luego de todos modos se escribía en el libro de actas. Y cuando llegaba a otra asamblea, lo que se presentaba era un resumen. Durante mucho tiempo yo elaboraba los resúmenes de estas actas de 40 páginas hacia una de 8 páginas o 10. Y eso es lo que se leía. Bueno, hoy la añoranza de electricistas que cuenta con el apoyo de Radio Esme y del compañero Iván Hernández, y mis respetos para la jefa de Radio Esme, va a ser esta acta que el tiempo se nos va a agotar y vamos a leer seguramente solo el inicio. En el uso de la palabra, el compañero Pedro Castillo. Para presidente de los debates está nombrado el compañero Carlos Popoca y el compañero Arturo Jáuregui. Yo le pregunto al compañero Carlos Popoca, ¿está presente? ¿Aceptas, compañero? Y seguramente con señas dijo se acepto y seguramente levantando la mano dijo acá estoy. Compañero Arturo Jáuregui, ¿está presente? Lo mismo de haber levantado la mano y se le pregunta, ¿sí aceptas? Y el de la voz dice, sí acepta justicia. Bien, compañeros, los que estén porque presida los debates nuestro compañero Carlos Popoca, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Y se oyen gritos. Los que estén por que presida el compañero Jauregui, se oyen gritos. Por mayoría preside el compañero Carlos Popoca y se oyen más gritos. En el uso de la palabra, el compañero Carlos Popoca, que es el que va a presidir la asamblea.
Compañeros, vamos a dar inicio a nuestra asamblea con la lista de la orden del día a la que llama el Comité Central, que dice así: oficio circular 12.759 camaradas que están haciendo estas demostraciones. Quiero recordarles que estamos dentro de nuestro recinto sindical. Vamos a guardar la compostura para poder dirigir estos debates, compañeros. Y se oyen gritos y chiflidos. Está marcado así con un paréntesis. Gritos y chiflidos. Vamos a empezar, compañero. Y vuelve a empezar. Oficio 12.759. Asunto: se convoca Asamblea General Extraordinaria a la Comisión de Trabajo, a los subcomités de las divisiones foráneas, a todos los, a toda la organización Salud. Por medio de la presente, dice el oficio, nos permitimos convocar a ustedes a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo en nuestro edificio sindical ubicado en la tercera calle de Antonio Caso 45, número 45 de esta ciudad, bajo la siguiente orden del día. Número uno, lista de asistencia. Número dos, lectura del acta de la asamblea anterior. Número tres, miren el tema. Seguramente pocos recuerdan este tema, creo yo. Petición de remoción por parte del Comité Central y Comisión Autónoma de Hacienda de los compañeros Alfredo Ríos, secretario de Educación y Propaganda, y Fernando Olivo Barrera, prosecretario de Obra Determinada. Coma, discusión y acuerdos. Punto número 4, lista de asistencia. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, a México, Distrito Federal, a 7 de septiembre de 1995. Lo firme el camarada Pedro Castillo como secretario general y Antonio Reséndiz como secretario del Interior. Nota: se recuerda a todos los compañeros que para tener acceso al salón de actos es necesario presentar la credencial del sindicato. Compañeros asambleístas, les pregunto, atención, si están de acuerdo con esta orden del día. Y gritos y gritos, dice el acta. Si están de acuerdo, compañeros, sírvanse a manifestarlo. De acuerdo, compañeros. Se oyen chiflidos y gritos, chiflidos y gritos. A ver, compañeros, a ver, compañeros. El compañero Valerio quiere hacer uso de la palabra. Y dice el escrito: en mi opinión, no procede esta asamblea. Se oyen más gritos y gritos, porque se dice así: se convoca la Asamblea General Extraordinaria, y luego dice: por medio de la presente nos permitimos convocar a ustedes a la Asamblea General Extraordinaria, pero no establece sobre qué artículo se lleva a efecto esta asamblea. Y se oyen gritos. Uno, dos, también no llena los requisitos que establece el artículo 15 en su fracción 1, que dice que sea convocada por el Comité Central con suficiente anticipación para que pueda ser de conocimiento de todos los miembros activos del sindicato por medio de la circular girada a todas las divisiones y secciones foráneas. Y se vuelven a escuchar gritos y más gritos. Esta circular tiene fecha 7 de este mes. Quedaría nada más viernes y lunes para poder repartir más de 35,000 circulares que se necesitaban forzosamente para desplegar un cuerpo para que visitara las divisiones,
las 11 divisiones y todos y cada uno de los centros de trabajo. Por otra parte, aquí se trata de una remoción y la remoción tiene que llevar a efecto un procedimiento de acuerdo con lo que establece el artículo 58. Si no se llenan estos procedimientos, la Comisión Autónoma de Justicia estará violando el artículo 6 de la fracción 2 y el artículo 58 y la fracción primera y 11, primera y segunda. Más de eso, amén de eso, están violando el artículo 42, fracción 1 y el artículo fracción 1. Se oyen gritos de nuevo, que dice así: cumplimiento de estatuto, pactos y reglamentos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tiene la obligación de dar fiel y exacto cumplimiento a los estatutos, pactos y reglamentos vigentes y hacerlos cumplir a cualquier agremiado y grupo de ellos. La Comisión de Justicia principalmente, ella es la que debe de cumplir con el estatuto general. Y se oyen gritos y gritos. La otra, continúa el compañero Valerio. El artículo 43 dice derechos de la agrupación y dice así: el Sindicato Mexicano de Electricistas es independiente y soberano en su régimen y acuerdos interiores sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos. Es decir, esta asamblea no cumple con los requisitos que establece el estatuto y por lo tanto debe ser anulada. Y se oyen más gritos. Continúa Valerio. El artículo 9 dice: una comisión autónoma de justicia designada por elección encargada de velar por la probidad, honradez sindicales de todos los agremiados por la finalidad que deben cumplir los estatutos. La Comisión de Justicia no está cumpliendo con lo que establece el estatuto y se oyen más gritos. El artículo 58, obligaciones de la Comisión de Justicia, que dice cumplimiento de estatutos, velar porque todos y cada uno de los agremiados cumplan fiel y exactamente los estatutos de la organización. Inciso 1. Comportamiento sindical, velar por la probidad y honradez sindicales por todos los agremiados, por la equidad en sus relaciones dentro de la agrupación y por la actividad y aptitud de sus miembros. Bien, es decir, la Comisión de Justicia no ha cumplido con lo que establece el artículo 58. Y eso viene a violar no solo el estatuto, sino la propia Constitución. La querella dice que si el compañero que dice que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones y propiedades o de sus derechos, compañeros, y a los compañeros se les está privando del derecho de que realmente se ajuste a lo que establece el 58. Además, por último, y se siguen oyendo gritos, el más grande de los criminales, al más grande de los criminales se le deben de respetar sus derechos. La Constitución le da derecho de defenderse y nombrar sus abogados, y en este aspecto la Comisión de Justicia no ha coincidido con esos procedimientos que establece el artículo 58. Esta asamblea no tiene facultades para una remoción si no se cumple el estatuto. Hasta aquí nos quedamos cuando va a intervenir el compañero Félix. Bien, vamos a leer por primera vez una aplicación, un castigo de remoción a unos compañeros miembros del comité. Veremos. Valerio por lo pronto dice no procede. Agradezco a ustedes otro lunes,
otra añoranza de electricistas y nos vemos la próxima semana en otra añoranza de electricistas. Como dicen por ahí, ciertamente por ahí nos encontraremos.